Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, como siempre, nuestra catequesis, que nos enseñan tantas cosas lindas. Todas estas propuestas que Jesús nos trae son enseñanzas para nosotros en la vida cristiana, en la vida de un niño, en la vida que tenemos que llevar en nuestra propia familia, en nuestra relación con mamita, con papito, con nuestros hermanitos, con nuestros compañeritos. Hoy el tema que vamos a presentar, queridos niños, y vamos a estudiar con Jesús es... El tema del día de hoy es la vida de María en Nazaret. La vida de María en Nazaret. Vamos a saber entonces cómo nuestra madrecita vivía en Nazaret. Y para eso vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Dios desde la Biblia, queridos niños, cómo nos va enseñando y nos va contando, nos va narrando cómo vivía María en Nazaret. Por lo tanto, escuchemos la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después, se pusieron a buscarlo entre sus familiares y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y ahora juntos entonces, después de haber escuchado esta hermosa palabra de Dios, cómo nos cuenta que María vivía, se comprometía, actuaba, trabajaba y hacía tantas cosas en Nazaret, nos cuenta a nosotros entonces esta narración bíblica, lo hermoso, ¿verdad?, de este compromiso de nuestra madrecita. Queridos niños, tengan sus cuadernitos, como siempre, su Biblia, tengan todo para escribir también, porque nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61.
Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, estamos nosotros volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, con esta catequesis y hoy con un tema muy importante, querida Melissa, queridos chicos. La vida de María en Nazaret. La vida de María, ¿dónde? En Nazaret. En Nazaret. Entonces, cómo ella vivía, cómo ella se comprometía, cómo hacía las cosas, como una mamá que vive en su casa, queridos chicos, que le cuida a los niños, que le cuida, que plancha, que cocina, que lava, que atiende al esposo, que le atiende entonces a San José y sobre todo que le atiende al niño Jesús. Entonces, queridos niños, vamos a estar atentos porque nosotros ahora vamos a aprender algo más. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús hoy sobre la vida de su propia mamita? En aquel pueblo sencillo, Jesús vivía con la Virgen y San José en una casa humilde, en la que estaba situado también el taller de José. De esta etapa en Nazaret, los evangelistas nos dicen muy poco. Siendo todo tan normal, había poco que contar. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Qué interesante. Jesús nos cuenta y nos dice, ¿verdad?, que vivía con su mamá en Nazaret, con su papá. Pero la vida tan normal dice que los evangelistas no cuentan mucho de esto, porque lo extraordinario y lo fundamental después en nuestra vida de fe ciertamente que será la pasión, muerte y resurrección de Jesús que nos salva. Pero Jesús también tiene una vida normal en su familia, con mamita, con papito, va creciendo y eso nos dice la palabra de Dios, que fue creciendo poco a poco en sabiduría, en inteligencia, en ese compromiso real también, gracias a la enseñanza de sus padres. La Virgen María también tuvo dificultades cuando Jesús era adolescente. Así leemos en el Evangelio cuando su hijo se perdió en el templo. Ella le pregunta: «Hijo mío, ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo te estábamos buscando llenos de angustia». Y él responde: ¿no saben que tengo que estar en las cosas de mi padre? ¿Se dan cuenta, queridos chicos, la vida normal de un adolescente? Jesús que tiene la edad de ustedes, 12 añitos. Y Jesús, nosotros decimos que se pierde, pero en realidad se les pierde a María y a José. No es que Jesús se pierde. Jesús sabe muy bien y Él dice, yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y ciertamente eso le mete en dificultades a mamá María y a papá San José, que los buscan entonces de aquí para allá, desesperados. Y escucharon lo que decía la mamá, que le dice: «Hijo mío, ¿qué nos has hecho? Te estábamos buscando por todas partes. ¿Por qué has hecho esto con nosotros?». El Evangelio comenta: pero ellos no entendieron lo que les decía. Vemos aquí a Jesús como un joven que ya se sentía llamado a una misión concreta, y a sus padres le costaba entenderlo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Qué lindo, queridos chicos, porque esto es también lo que nos pasa a nosotros, especialmente a ustedes ahora en esta edad. A mí también me pasó, también les va a pasar a ustedes y eso también les pasó a sus padres cuando todos fuimos creciendo de a poquito y llegamos a ser adolescentes. Ustedes saben, queridos chicos, que la palabra adolescencia quiere decir de adolecer, quiere decir que comenzamos a mirar y queremos hacer algo diferente, algo nuevo. Queremos dejar ya las cosas de niñitos y eso es bueno, dejar las cosas de niñitos, pero ¿para qué, queridos chicos? Para asumir una responsabilidad. Y Jesús se da cuenta de eso, que tiene que comenzar a asumir cosas nuevas. No puede seguir siendo un niñito, sino que tiene que ahora lanzarse y tiene que hacer las cosas, dice, que su Padre del cielo le estaba pidiendo. Muy bien, queridos chicos, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos, si la conciencia no nos condena, es porque tenemos plena confianza en Dios. Fijémonos esto: si amamos de verdad, no amemos de palabra o de boca, sino de verdad,
y con obras. ¿Vos ya estás haciendo algo para evangelizar a tus hermanos? Esa es una obra formidable. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Y hoy Felipe le llama a su hermano Natanael y le dice: ven, hemos encontrado al Mesías. Y bueno, él estaba debajo de una higuera, el Señor lo sabe todo, sabe que estaba rezando, que estaba orando, pidiéndole las cosas a Dios, ocupándose del reino de los cielos. Y le dijo: este es un verdadero israelita, un verdadero profeta. Vos no tenés que perderte la historia de Natanael y también San Felipe, que es uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Tenemos que irnos. No, no le abandonaré. Nunca le abandonaré. ¿Y ahora qué sucede? Jesús de Nazaret siempre fue un hombre justo. Tú lo dijiste, y nadie tenía que temer nada de él. Dime, ¿por eso le crucificaron tus amigos? Pero yo, José, me lavé las manos de su sangre. Solo eran mis compatriotas, pero no mis amigos, ilustre Pilato. Ahora vengo a pedirte su cuerpo para enterrarle según la tradición de nuestro pueblo. ¿Está muerto? Sí, ha muerto a las 3 de la tarde. Very well. He can have the body. Go then.
Debemos irnos, María. Pasado el próximo sábado volveremos con aromas y perfumes para seguir el funeral. Tenemos que irnos de Jerusalén. Si no, nos encontrarán y nos matarán. No. Debemos esperar un poco. Además, recordad la promesa del Maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¡Socorro! ¡Un terremoto! Sí, es un terremoto, vamos. El sepulcro está abierto. ¿Qué ha pasado? No está aquí. No está aquí. No está aquí. Jesús ya no está. Mujer, ¿por qué lloras? Si te lo has llevado, dime dónde le has escondido e iré a buscarle. Si quieres dinero. María. ¿Eres tú, maestro? Ahora que me has visto, ve y dile a mis discípulos que he resucitado. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, con este tema tan lindo y tan interesante que tenemos que ir aprendiendo. ¿Cuál fue el papel de José? ¿Cuál fue el papel de José entonces, queridos niños, en la historia de Jesús, en la vida de Nazaret? ¿Qué es lo que hacía San José? Vamos a escuchar y estén muy atentos a lo que ahora Melissa nos va a mostrar y nos va a leer, lo que Jesucito nos quiere hoy enseñar. San José, el hombre escogido por Dios para que hiciera de padre de Jesús en la tierra, fue un varón justo, con un corazón lleno de amor a Dios. Muy bien, queridos chicos, esta es la primera característica. San José, que es un varón justo, dice, que es capaz de descubrir, de saber lo que Dios le está pidiendo. Le está pidiendo que se cuide y que le cuide al Hijo de Dios, es decir, a su propio Hijo.
Dios le está encomendando a San José el cuidado del niño Jesús, el cuidado del Mesías. Pasó su vida dedicado a un oficio humilde y fatigoso, que sabía realizar con la maestría adquirida después de largos años de esfuerzo, de tal manera que a Jesús le llamaban el hijo del carpintero. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, entonces esa influencia tan maravillosa de San José, que a Jesús le llamaban así, el hijo del carpintero? Es decir, le conocían a Jesús por su mismo papá, el papá adoptivo, es decir, por San José, cómo le cuidaba y se preocupaba también de la formación de su propio hijo, Jesús. Y Jesús fue aprendiendo en la familia. ¿Por qué? Porque San José con María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, le iban enseñando poco a poco a su hijo Jesús a vivir de acuerdo a los principios de la Torá, a los principios de la Biblia, a los principios para nosotros del Antiguo Testamento, queridos chicos. Según la tradición cristiana, San José es ejemplo de las principales virtudes cristianas, de fe, de esperanza y de amor. Nadie ha vivido más unido que él a Jesús y a la Virgen María. Por eso la Iglesia le tiene por patrono universal de los obreros y maestros de la vida cristiana. Qué lindo, queridos chicos, entonces aquí le tenemos a San José, verdaderamente como el patrono. A San José le tenemos entonces en la vida cristiana como alguien dedicado totalmente. ¿A quién? A su hijo. Dedicado totalmente a enseñarle, dedicado totalmente al cuidado también de la madre, es decir, de María. En fin, San José, queridos chicos, ustedes saben que es también considerado y llamado el patrono de la economía, de la casa, porque cuidaba del niño Jesús, cuidaba de su madre, tenía que llevar adelante a través de su trabajo a toda la familia. Muy bien, queridos chicos, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa y estén atentos. Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nos encontramos, como siempre, con la palabra de Dios que nos enriquece, que nos entusiasma y sobre todo nos anima, queridos amigos, queridos hermanos, a dar caminos de santidad. Primera de Juan, capítulo 4, del 11 al 18. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos los unos a los otros, Dios está allí entre nosotros. Apenas ella Santo Tomás de Aquino, Dios se manifiesta a través de causas segundas. Amada la causa segunda, añandego la causa segunda, da eguñan de yara uta ave, o perepepe veñan de nondebe lleva, oye yacande, oye bonota, oye enendievo y directamente. Esa sería la causa primera, directamente, en vivo e indirecto a esa veñan de yara añemon que está veñan de yarandie. No, vea veñan de yaranda peche. Causa segunda, nos dice entonces Santo Tomás de Aquino, es decir, a través de mis padres, a través de mis catequistas, a través de mis amigos, a través de mis hermanos, a través de la naturaleza, a través de los sucesos de la vida, a través del día a día, queridos hermanos, vamos descubriendo lo que el Señor nos va pidiendo. Va veñan de yara yerurese. Ay ya ven boriajúa lleva ve cálleve. Entonces ya mañana hay mucha injusticia. Vaya bota. Vaya pa ikatuta con amoñe puno ha puno y cosereko lleva y que tu hanguaisha ya puedo dar un granito de arena para solucionar esta situación. Esa es la causa segunda, queridos hermanos. Cuando veo un niño sin educación, un niño ignorante o un joven ignorante, fíjate, aquí hay mucha injusticia. El Ministerio de página para la educación. No estamos educando ni ayudando al pueblo ni a la gente a obrar entonces causa segunda.
porque yo estoy viendo en la realidad del mundo. Ámense los unos a los otros, porque en la medida en que nosotros nos amamos, nos queremos, es allí donde Dios permanece. Es decir, que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre entonces traemos cosas lindas, cosas buenas para aprender. Hoy, ¿cuál es el tema, queridos niños, que tenemos que saber y que tenemos que conocer? ¿Cuál fue el papel de José? ¿Cuál fue el papel entonces del papá de Jesús, de San José, queridos chicos? Y vamos ahora a las preguntitas, a ver si ustedes estaban atentos. Yo les pregunto, queridos chicos, ¿cómo fue llamado este hombre justo que fue escogido por Dios para ser el padre de Jesús en la tierra? El hombre escogido por Dios para que fuera el padre de Jesús en la tierra fue llamado el varón justo. Muy bien, fue llamado de nuevo el varón justo. El varón justo, es decir, la justicia, queridos chicos, de San José. En todo momento que le cuida a su hijo, en todo momento que le protege, cuando tienen que huir hasta Egipto para salvar a ese niño que le querían matar, Herodes, le estaban persiguiendo, sin embargo, él se preocupa, le cuida. Es el varón justo. Y ahora, queridos niños, una segunda preguntita. ¿Cómo pasó su vida, queridos chicos, San José? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía en su vida, queridos chicos? José pasó su vida trabajando como carpintero. Por eso Jesús lo llamaron el hijo del carpintero. Muy bien, el hijo del carpintero, queridos chicos. San José entonces se dedicaba a la carpintería, según nos dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces eso es interesante. Porque entonces quiere decir que Jesús también fue aprendiendo la carpintería y Jesús también trabajó con su papá y así, ya que su papá, San José, era carpintero. Y por eso a Jesús también después le llaman y le dicen el hijo del carpintero. Y ahora tercera preguntita, queridos chicos, en nuestro mundo actual, ¿cómo le consideran también a San José? Todos los cristianos, ¿cómo lo consideramos hoy a San José? Según la tradición cristiana, consideramos a San José ejemplo de las virtudes cristianas: fe, esperanza y caridad. Muy bien, queridos chicos, la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes cristianas que hoy nosotros entonces pregonamos, decimos, anunciamos y decimos que tenemos que imitar. Esto es como hoy nosotros miramos lo esencial de San José. Muy bien, queridos chicos, vamos a rezar a nuestro Papito del Cielo y le vamos a pedir también por intercesión de San José por nuestras familias. Especialmente rezamos por papá. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes con la intercesión de San José, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa
Aprendiendo con Jesús.